El texto del que vamos a hablar el día de hoy es el texto de Humberto Eco llamado Contra el fascismo, escrito para una conferencia en 1995. Nos presenta varias ideas interesantes, como por ejemplo la libertad o la idea de los liberadores norteamericanos. Pero lo más relevante y de lo que hablaremos el día de hoy en este video es la del fascismo como movimiento que se da en Italia, lo que significa también como concepto englobador de otros movimientos que se dieron en la primera mitad del siglo XX. El contexto histórico es claro. Este texto se inserta en lo que tiene que ver especialmente con la Segunda Guerra Mundial, ya que el mismo autor nació en esta época y al haber nacido en Italia tuvo de primera mano lo que es vivir bajo el fascismo de Mussolini, las características del movimiento y su implicancia social, o sea, la experiencia propia de él. En este sentido, Eco propone que toda la Segunda Guerra Mundial ha sido definida en todo el mundo como una lucha contra el fascismo, y se pregunta el por qué. Por ejemplo, a las personas que tomaron parte de la Guerra Civil Española se les definía como antifascistas, o por qué a los policías norteamericanos se les llamaba cerdos fascistas, y por qué no cerdos Cagular, cerdos falangistas, cerdos Ustachá, cerdos ante Pavelic o cerdos nazis. Y nos podemos preguntar, ¿por qué llamamos fascistas a una gama amplia y diferente de movimientos si cada uno tiene su nombre, como el fascismo, el falangismo o el franquismo, entre otros? Lo que se propone es que el fascismo sirve como un marco referencial o englobador de estos diferentes movimientos por lo difuso de ciertas líneas propias del fascismo. Por ejemplo, sus debilidades y tibiezas filosóficas en su ideología, o incluso que no tenía filosofía, solamente retórica. E incluso que por estos mismos contornos imprecisos, por no ser una ideología monolítica, sino más bien un collage de diferentes ideas políticas y filosóficas, que se puede usar al fascismo como un ente agrupador de otros. Por ejemplo, hay un nazismo, pero se puede jugar al fascismo de muchas maneras y el nombre del juego nunca va a cambiar. En términos de mirada hacia el presente y debido a que movimientos de corte fascista, como afirma Eco, siempre van a existir, entonces el autor propone una lista de características típicas que denomina urfascismo. Muchas de estas características se contradicen entre sí y son típicas de otras formas de despotismo o fanatismo, pero basta una de ellas para formar una nebulosa fascista, como llama Eco. Dentro de estas características podemos encontrar el culto a la tradición, el rechazo al modernismo, considerando la ilustración como el principio de la depravación moderna, el culto de la acción por la acción, ya que pensar es una forma de castración, el rechazo al pensamiento crítico, el deshacerse de la diversidad a través del miedo, la frustración individual o social, la idea del único privilegio de alguien que carece de identidad social es el haber nacido en el mismo país. Que se vive para luchar, que el elitismo es un aspecto típico de toda ideología reaccionaria, la idea de convertirse en héroe y que hay un juego donde se transfiere su voluntad de poder a cuestiones sexuales, una idea de populismo cualitativo, un tipo de neohabla como lo propuesto en la novela de la propuesta en 1984 de George Orwell, con un léxico pobre para limitar el razonamiento complejo y crítico. Por lo tanto, son estas características, según Eco, las que nos darán una idea cuando movimientos fascistas se acercan a nuestros tiempos para así prepararnos y poder identificarlos a tiempo. Gracias.